Ya chicos, en la clase hoy día vamos a continuar viendo las descripciones de las distintas partes de la cocina chilena, ¿ya? Hoy día vamos a hablar de la cocina conventual, que es la cocina que provenía de los conventos, ¿ya? Para esto siempre recuerden de que cuando se fue formando Chile, ¿no es cierto? Y llegaron los españoles, que eso ya lo habíamos conversado, también llegaron con miembros de la iglesia, con curas, con religiosas, y obviamente parte de la conquista española también se formó en base a lo que es la conversión religiosa, ¿ya? Y para eso se hicieron conventos, se hicieron iglesias, ¿no es cierto? Y dentro de los conventos hay que pensar de que las familias aristocráticas siempre querían que uno de sus hijos fueran partes del clero. Así que, de hecho, por una formación muy tradicional, siempre el hijo, cuando había, antes la gente tenía muchos hijos, el hijo mayor pasaba a ser el heredero, ¿no es cierto? El segundo hijo generalmente era enviado al ejército y el tercer hijo era enviado al clero. En el caso de las hijas también. Eh, el hecho de que los conventos tenían que sobrevivir de alguna forma a principios del siglo XVIII, cuando empezaron a bajar los aportes económicos por parte de los grandes latifundistas, porque estos fueron desapareciendo, empezaron a desarrollar ventas de los productos que podían hacer dentro de los conventos, ¿ya? Y dentro de eso estaba la repostería. Generalmente las familias le regalaban harina, les regalaban huevos, le regalaban leche, azúcar a los conventos y utilizaban estos insumos para hacer distintas preparaciones y así poder venderlas y reunir fondos. O sea, fondos, perdón, no fundos, fondos. Ya, eso es más o menos en sus orígenes. Después, en cuanto a sus características, tenemos esta presencia, ¿no es cierto?, fuerte de las masas secas, ¿ya? Del azúcar, del huevo, ¿ya? Eh, todo lo que son, lo que nosotros conocemos como dulces, por ejemplo, de la ligua, de Curacaví, provienen, ¿no es cierto?, de la dulcería conventual, ¿ya? De las monjas. Está muy marcada en la zona centro de Chile, ¿ya? Muy, muy marcada. Por eso cuando pasamos por los peajes, ¿no es cierto?, están todos estos dulces porque provienen de, si ustedes lo piensan, Curacaví también es una zona con mucha presencia de convento. Eh, es cosa que lo vean nomás. Hoy en día, ¿no es cierto? Ese tipo de dulces ha generado, ¿no es cierto? Que aquí, como bien dice acá, los dulces de la Ligua ha generado marca, ya es un nombre, es una tipografía de dulce, y de hecho buscaron certificación para ser reconocidos como dulces de la Ligua y que estos no sean copiados por otros. Otros dulces importantes que podemos encontrar desde los conventos, dependiendo de la zona de Chile, son los mazapanes, por ejemplo, en la zona de Puerto Montt, Valdivia, Puerto Vara. Aquí mismo en Chillán podemos encontrar la historia de las sustancias de Chillán. Las sustancias de Chillán eran muy famosas, las preparaban las monjitas también, eh, de, la, de las carmelitas. Ellas, ¿no es cierto?, les regalaban los huesos de vacuno y en base a esos huesos de vacuno hacían la gelatina y con ella preparaban después la sustancia. Eh, Así que tenemos una rica e importante historia en cuanto a la presencia de los dulces derivados de lo que son las monjitas en Chile. Asimismo los alfajores, los empolvados, los cachitos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Vamos a... No, esto no. Esto sí. La cocina, otra de las cocinas importantes que podemos encontrar dentro de las tipologías de la cocina chilena es la cocina de inmigrantes, ¿ya? Las más marcadas a la presencia nacional son primero la de los alemanes, que tiene una presencia muy marcada en Valdivia,
un poco en Valparaíso, en Puerto Montt, en Puerto Varas, ¿no es cierto? En Osorno, eh, y ahí podemos encontrar toda esta gastronomía de origen alemán, en lo que son los Kuchenes, lo que es el strudel en cuanto a los dulces, lo que es el crudo, lo, los embutidos, ¿no es cierto? Por ejemplo, los purés dulces con manzana, eh, el uso del cerdo ahumado, ¿no es cierto? Los perniles, etcétera, ¿ya? En cuanto a otras, también tenemos los italianos, ¿no es cierto? Con una presencia muy importante en la quinta región y en la novena en la costa. De hecho, hay un pueblo completo que es Capitán Pastene, que es de origen italiano, pero en la quinta región hay una presencia muy, muy importante. Eh, los franceses, también en la zona de Valparaíso y en la cuarta región en La Serena, eh, y finalmente otros inmigrantes donde tenemos los árabes o palestinos en general en la época del 60. También tenemos hoy en día coreanos, ¿no es cierto? Más actualmente colombianos, venezolanos que están haciendo aportes gastronómicos importantes. Eh, los chinos, que ya hemos hablado de ellos, ¿no es cierto? También podemos mencionar aquí a los españoles modernos, no a los españoles que nos conquistaron, sino que los españoles que llegaron también en la época de los 80. También podemos mencionar a los miembros de la península de los Balcanes, países como Croacia, Serbia, ¿no es cierto? Que su presencia es muy marcada en ciudades como Arica y Punta Arenas. Eh, a ver, aquí. Ya. Y finalmente, la cocina como presentación, como apuesta gastronómica, como rubro, ¿ya?, de restauración. Ahí tenemos la de mantel largo y la sin mantel, ¿no es cierto? Vamos a partir por la sin mantel. Y ahí tenemos la presencia, ¿no es cierto?, de las picadas, ¿no es cierto?, y de los sándwiches, ¿ya? Chile es un país que tiene una alimentación muy marcada en cuanto a la picada. Cuando hablamos de picada, hablamos de restaurantes, ¿no es cierto?, que venden comida abundante, comida... a ver, ¿cómo les explico? Estamos hablando de locales como El Hoyo en Santiago, estamos hablando de locales como la Pensión Valdés acá en Chillán, estamos hablando de locales como La Cuca, la antigua Cuca, no la nueva, la antigua Cuca. Y en cuanto a sándwich, tenemos una enorme variedad de presentaciones de sándwich. Chile es uno de los países que quizás más sándwich come en el mundo, más variedades también, muy propia. Eh, Así que aquí lo que quiero que hagan es una lista de los sándwiches más tradicionales en Chile. Barros Luco, Barros Jarpa, el italiano, el completo, ¿ya?, los completos, el sándwich completo y los completos. Así que háganme ahí una breve reseña historia como tarea. Y en cuanto a las picadas, también ahí las picadas más famosas que puedan encontrar en Chile. Una, unas 10. Ubicación y eso. O sea, el nombre y la ubicación, no más que eso. Y cuando hablamos de mantel largo, hablamos de los restaurantes, ¿no es cierto? De los restaurantes con un servicio, ¿ya? Los restaurantes que hacen del servicio toda una historia, todo un proceso, ¿ya? Eh, Estamos hablando de restaurantes que se preocupan de la atención al cliente, que se preocupan del servicio otorgado, que se preocupan del plato, de la atención. Y aquí les voy a dejar una lista de chefs, entre ellos René Acklin, que es quien fundó la escuela de cocina de INACAP y quien hizo de la cocina una profesión en Chile en los años 60.
Guillermo Rodríguez, quien hasta hace poco era el presidente de los Toc Blanche, que también fue uno de los embajadores chilenos en el mundo. Axel Manríquez, que es un tremendo chef nacional. Tomás Olivera, que fue quien trajo la modernización de procesos en la cocina. Y Rodolfo Guzmán, quien es el primer chef chileno en estar en las listas mundiales de los top chefs, ¿no es cierto? Con su restaurante Boragó en Santiago. Así que quiero que también hay como tarea que me hagan una reseña de cada uno, ¿ya? Y hasta aquí lo voy a dejar de materia en el semestre, porque ya desde la próxima semana con algunas secciones empiezo la última evaluación. Así que voy a colocar en plataforma la fecha de entrega de las tareas y voy a colocar en plataforma la fecha de realización de la prueba. Así que no más materia hasta aquí con la materia en materias primas, valga la redundancia, porque necesito que se empiecen a concentrar en el trabajo de costos, ¿ya? Eso, chiquillos, hasta aquí lo dejamos todo y que les vaya muy bien en lo demás. Y obviamente mi WhatsApp queda totalmente abierto para consultas de los dos ramos y para cualquier cosa que necesiten, ¿ya? Eso. Chau, chau.